En la última secuencia de una famosa película, la perdida Arca de la Alianza, la caja que en tiempos contuviera los 10 mandamientos, queda embalada y abandonada en los sótanos de un almacén. ¿Y si la versión de Hollywood reflejara fielmente la realidad? Eso significaría que oculta en algún sitio existe una prueba tangible del relato que la Biblia denomina el Éxodo, la liberación de los israelitas de Egipto, guiados por el profeta Moisés. Pues aquí mismo, en este edificio, se conserva una imagen de oro de 3.500 años de antigüedad, realizada tal vez por un testigo del Éxodo bíblico, de la perdida Arca de la Alianza. Y la gente del museo no lo sabe. El Éxodo. Durante milenios, la imaginación humana ha estado cautivada por la epopeya bíblica. ¿Pero de verdad tuvo lugar? Con respecto al Éxodo, no tenemos pruebas de que sucediera, y sí bastantes pruebas de que no sucedió, de que se lo inventaron. Under 150 feet of sand and rock, they discovered the ancient tomb of Mentemhet. Algo tuvo que suceder. No sabría explicar qué ocurrió, pero conformó la antigua identidad de Israel, de modo que no puedo rechazarlo considerándolo un cuento de hadas. In the famed Valley of the Kings, where 60 Egyptian pharaohs were buried midst a splendor the world has never equaled, archaeologists... ¿Qué puedes desenterrar que vaya a demostrar el Éxodo? ¿Qué habría que hallar para demostrar el Éxodo? La historia del Éxodo es el mismísimo núcleo del cristianismo, el judaísmo y el islam. Durante miles de años, los creyentes lo han considerado un hecho histórico. Pero durante las últimas décadas, los estudiosos lo han calificado de cuento de hadas. Soy James Cameron y conozco a un cineasta que hace casi un decenio emprendió la misión de responder a una pregunta que ya tiene 3.000 años. ¿El Éxodo es en realidad o ficción? Se llama Sinka Jakobovich y ha sido galardonado con 2 Emmys de periodismo de investigación. Afirma que los investigadores han pasado por alto la prueba arqueológica que está oculta a la vista de todos. Y lo que es más, parece que ha cumplido su misión ensamblando las piezas perdidas hace mucho tiempo del misterio arqueológico supremo. ¿Cómo lo hicimos? Recurriendo a expertos en diversas disciplinas, que raramente, si es que alguna vez lo hacen, hablan entre sí. Ninguno de ellos suscribe totalmente nuestro enfoque de la historia, pero muchos poseen piezas fundamentales del rompecabezas y lo que ha surgido supondrá un reto aún para los más escépticos. Pero antes de mostrarles las evidencias, narremos la historia, desde el principio. El relato bíblico comienza cuando el patriarca hebreo Jacob huye de la sequía que asola Canaán, en el Israel actual, y emigra a la tierra de la abundancia, el país de las pirámides.
el antiguo Egipto. Allí, el clan de Jacob, los futuros israelitas, prosperan en su nuevo entorno. De hecho, José, hijo de Jacob, llegó a ser tan poderoso como los propios monarcas de Egipto, los faraones. Y aún así, tras la muerte de José, su pueblo se ve esclavizado por los egipcios reinantes. Más de un siglo después, los egipcios, temiendo una revuelta, decretaron ahogar a todos los recién nacidos varones israelíes. Fue por aquel entonces cuando nació el retataranieto de Jacob. Para salvarlo de la muerte, el niño fue ocultado entre los juncos, donde lo encontró la hija del faraón. La princesa lo adoptó y lo llamó Moisés. Cuando Moisés creció, se puso de parte de sus hermanos oprimidos y huyó al desierto. 60 años después, regresó para proferir el inolvidable grito: «Deja ir a mi pueblo». 10 veces el faraón dijo no a Moisés. Y 10 veces Dios castigó a Egipto con catastróficas plagas, matando por último a todos los primogénitos varones egipcios. Finalmente, el faraón dejó ir a los israelitas, pero después se arrepintió y persiguió a Moisés y a sus seguidores hasta la orilla del mar. Parecía que los israelíes estaban atrapados. Pero entonces aconteció lo imposible. El mar se abrió y los israelitas lo cruzaron sanos y salvos. A continuación, Moisés condujo a sus partidarios al monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos, las leyes sagradas que llevarían consigo a la tierra de promisión. La mayoría de los especialistas opina que esta historia es una leyenda, así que aunque la prueba está delante de sus narices, la ignoran. El ejemplo más espectacular tuvo lugar en 1947, cuando el arqueólogo Henri Chevrier halló los fragmentos de un monumento de piedra, una estela, datada en tiempos del faraón Ahmosis I, en torno al año 1500 antes de nuestra era. Por increíble que parezca, la estela de Ahmosis está cubierta de inscripciones jeroglíficas que reflejan el relato bíblico. Hoy yace abandonada en un sótano del Museo del Cairo, y todos nuestros intentos de acceder a ella han sido infructuosos. Por lo tanto, usando la descripción publicada por Chevrier, reconstruimos la estela y recurrimos a uno de los egiptólogos más destacados del mundo para que la comentase. Se trata de una estela muy interesante, datada en el reinado de Ahmosis I, que relata una tremenda catástrofe que tuvo lugar en Egipto. No tenemos del todo claro en qué consistió, pero conllevó lluvia, truenos y relámpagos, y una tormenta tan violenta que resulta rara en el nordeste africano, que es una región seca. Me parece muy curioso que la tradición bíblica conserve el recuerdo de unas plagas relacionadas con cataclismos climáticos, y precisamente de aquellos tiempos procede esta curiosa estela. Esta curiosa estela podría ser de hecho la clave del enigma del Éxodo. Examinémosla más de cerca. Según la Biblia, en tiempos del Éxodo se produjo una fuerte tormenta. La estela de Ahmosis I también habla de una gran tormenta. La Biblia dice que la oscuridad se hizo sobre Egipto. El monumento dice que Egipto quedó envuelto por las tinieblas. La estela dice también algo inusitado. Aunque los egipcios adoraban a numerosas deidades, en esta estela pone que la tormenta y la oscuridad tuvieron lugar cuando Dios, en singular, manifestó su poder. La Biblia describe al faraón, pero no dice cómo se llama. Gracias a esta estela, ya conocemos su nombre: Ahmosis. Y ahora que ya sabemos quién es,
Quizás sea hora de ir a conocerlo. Estamos en el Museo del Cairo. Alberga las momias más famosas que jamás se hayan desenterrado. Hemos venido en busca del faraón Ahmosis, el hombre que, según creemos, es el faraón del Éxodo. Al principio no conseguíamos encontrarlo, pero sí dimos con su padre, Sekenenre Tao. Si estamos en lo cierto, este es uno de los faraones que oprimieron a los israelíes. Según la mayoría de los expertos, su cráneo fue aplastado por las hachas de sus enemigos. Tal vez esos enemigos fueran los israelitas, que destrozaron su momia al emprender su éxodo. Continuamos con nuestra búsqueda de Ahmosis. Resultó difícil localizarlo, ya que digamos que se había traspapelado. Pero sí que nos topamos con una de sus esposas, bajo un montón de porquería en uno de los talleres del museo. Hi, is it possible to reveal the wife of Ahmosa? Just don't move it without supporting you. Según nuestras estimaciones, este féretro de cristal más bien descuidado contiene la momia de una mujer cuyo marido pugnó con Moisés y se resistió al mismísimo Dios. Por fin dimos con el faraón Ahmosis. Aquí está el hombre que se enfrentó con Moisés. Es posible que el padre de Ahmosis se acordase del príncipe israelí con el que se había criado, y cuando puso a su hijo su nombre egipcio Ahmosis, la luna ha nacido, escogiera el nombre por hacer un juego de palabras. En hebreo, Ahmosis significa el hermano de Moisés. En la historia, el faraón Ahmosis es célebre por haber expulsado de Egipto a una nación extranjera, en torno al año 1500 antes de nuestra era. En aquella época, Egipto estaba dominado por un pueblo al que los antiguos denominaban Ixos. Hasta tiempos recientes, poco se sabía acerca de los Ixos. Hasta que, en los años 60 del siglo XX, su antigua capital, Avaris, se descubrió al norte del Cairo. Nunca se le ha permitido a nadie filmar en Avaris. Para llegar allí, necesitábamos la cooperación de las autoridades egipcias. Les preocupa que, dada la delicada situación de Oriente Medio, el descubrimiento de artefactos bíblicos respalde las reivindicaciones territoriales del moderno Estado de Israel. A resultas de ello, el éxodo es un tema espinoso en el Egipto de hoy. De modo que no hicimos mención alguna de Moisés y recalcamos que lo que nos interesaba era el faraón Ahmosis I y los Ixos a los que desalojó de Egipto. Al cabo de meses de negociaciones, por fin recibimos permiso para rodar en Avaris. Esta es Avaris, una ciudad amurallada dominada por varios palacios. Hace 3500 años estaba rodeada por ramales del Nilo. Avaris fue descubierta por el profesor Manfred Wittak de la Universidad de Viena. Aunque hoy en día solo están a la vista unas pocas hectáreas, parece ser que en tiempos antiguos Avaris dominó la región. Avaris era en sí mucho más extensa. Tenía 250 hectáreas, así que de aquí hacia el este se extendía unos 2 kilómetros y de aquí a los bancales del sur hasta 1 kilómetro. En el periodo Ixo, esta era una de las residencias principales de los faraones egipcios.
La historia egipcia dice expresamente que los hicsos que gobernaron la poderosa Avaris eran semitas, como los israelíes, y que se marcharon en un éxodo multitudinario, denominado la expulsión de los hicsos. En la Biblia tenemos la historia de los semitas que abandonan Egipto y se dirigen hacia el este de Egipto. Al mismo tiempo, independientemente de la Biblia, tenemos un relato acerca de los hicsos expulsados de Egipto. Creo que sin duda alguna ambas narraciones están relacionadas, que están describiendo el mismo acontecimiento desde puntos de vista diferentes. Si la expulsión de los hicsos y el éxodo bíblico son verdaderamente el mismo suceso, quizá podamos encontrar la tan buscada prueba de que el éxodo bíblico se produjo durante el periodo hicso. Pero la mayor parte de los estudiosos dice que los hicsos no pueden identificarse con israelitas, ya que estos salieron de Egipto, siglos antes del nacimiento de Moisés. Estos eruditos dicen asimismo que la cronología del antiguo Egipto no puede distorsionarse. Puedes jugar con las fechas de los egipcios, desplazarlas 10 años arriba o abajo, pero no puedes desplazarlas 50 o 100 años. Eso no es posible, y aún así mucha gente trata de hacerlo. Intenta ajustar la cronología para que cuadre con su idea preconcebida de la historia bíblica, y eso no puede hacerse. Pero quizá debamos hacerlo. ¿Y si los especialistas están situando el éxodo en un periodo erróneo? Imaginen la confusión si, en el futuro, los investigadores fecharan la Segunda Guerra Mundial en los años 90 del siglo XX. Jamás encontrarán pruebas de que realmente tuvo lugar. Actualmente, la mayoría de los expertos datan el éxodo en torno a 1270 antes de nuestra era, durante el reinado de Ramsés II. Pero algunos están comenzando a romper ese consenso. La Biblia nos da informaciones que podrían situar el éxodo unos 480 años antes de los primeros años del reinado de Salomón, es decir, a mediados del siglo XV a.C. Los cálculos del profesor Bimson trasladan el éxodo hasta en torno al año 1470 antes de nuestra era, a menos de un siglo de diferencia de las fechas en que tradicionalmente se data la expulsión de los hicsos. Se encuentran demasiado próximos como para considerarse una coincidencia, aunque tenemos una nueva datación para el éxodo. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era. Los hicsos y la expulsión de los hicsos es a lo que nos referimos al hablar del éxodo. De acuerdo. Nuestra nueva fecha para el éxodo es 1500 antes de nuestra era. Y sabemos por la Biblia que los israelitas llegaron a Egipto unos 200 años antes de su éxodo. En el original hebreo, la Biblia llama a los israelíes el pueblo de Dios, o amo, Israel. Si acertamos con nuestras fechas, debería haber pruebas arqueológicas de la llegada de aquellos amo en torno a 1700 antes de nuestra era. A 400 kilómetros al sur de Avaris se encuentra la tumba de Beni Hasan. Data de 1700 antes de nuestra era. Dado que nadie ha buscado pruebas del éxodo en este periodo, el sepulcro jamás se ha relacionado con la historia bíblica. Pese a ello, hay una pintura mural perfectamente conservada que refleja una antigua migración a Egipto desde la región del Israel actual. Como en la Biblia, en la escena aparecen semitas barbados, a lomos de burros, llevando a sus familias y sus rebaños a Egipto. Como los israelíes bíblicos visten túnicas multicolores. La inscripción jeroglífica de este muro llama a esta gente los amo, el pueblo de Dios. Buscando el lugar preciso, en el momento preciso, somos los primeros en reconocer una veraz instantánea de la migración de los israelitas bíblicos a Egipto.
Según dice la Biblia, a su llegada, un israelí se aupó a los más altos niveles del poder egipcio. Se llamaba José, hijo de Jacob, y llegó a ser tal su poder que llevaba en el dedo el sello de la autoridad real. Descubrir el sello de José en Avaris probaría que los israelitas llegaron aquí exactamente cuando predice nuestra cronología. Pero sería como encontrar una aguja en un pajar arqueológico de 3.700 años. Lo sorprendente es que el diminuto sello apareció precisamente en el estrato arqueológico que pronosticamos. De hecho, el profesor Manfred Vitak halló nada menos que 9 de los sellos usados por los funcionarios áulicos de José. En ellos está inscrito el nombre hebreo Jacob, el padre de José. Es muy extraño encontrar 9 sellos con el nombre Jacob grabado. Es un nombre bíblico, por cierto. Originalmente debía de estar montado en un anillo y se llevaba en el dedo. Y esto nos plantea un nuevo enigma. ¿De verdad es un enigma? No si usamos la cronología. Se trata del único caso en el que aparece un nombre hebreo en un sello real egipcio. Relaciona directamente a Avaris con la Biblia. Pero el profesor Vitak se guarda de utilizar la cronología bíblica. Se halla bajo la vigilancia constante del Consejo de Antigüedades Egipcias, que ha vedado el acceso público a Avaris. Teóricamente, por razones de conservación, el profesor Vitak se ve obligado a cubrir sus excavaciones tras cada campaña anual. A continuación, los agricultores de la región aran, siembran y cultivan las tierras. Nadie habría sospechado que bajo estos campos yacía un tesoro arqueológico que demuestra el éxodo bíblico. Ya que habíamos encontrado pruebas palpables de la llegada de los israelitas a Egipto y de su ascenso al poder, continuamos buscando evidencias de su caída y de la reducción a la esclavitud que los condujo al éxodo. En busca de tales indicios tuvimos que viajar a un lugar llamado Serabit el Hadim, situado a 400 kilómetros al sur del delta del Nilo, en pleno desierto del Sinaí. Durante milenios, los egipcios explotaron minas de turquesas en esta región. A menudo se servían de mano de obra esclava. Los antiguos yacimientos de turquesas quedan apartados de las trilladas rutas turísticas. Los únicos que saben orientarse en esta zona son los beduinos, que continúan viviendo al pie de las minas. I heard once that the Bedouin, they can do like the Prophet Musa, that they know which rocks have water in them. They break it. Is that true? Llegamos, presentamos nuestros respetos al jeque y reclutamos a uno de sus hijos para que nos guiara. Okay, let's go. Supimos de este lugar gracias a unos antiguos documentos editados en ciertas publicaciones de escasa difusión. Vinimos en busca de pruebas de la existencia de los esclavos a los que Moisés liberó. Pero aunque dimos con indicios de la presencia de esclavos, ¿cómo podíamos estar seguros de que eran israelíes? La Biblia nos aporta dos pistas. La primera, que los seguidores de Moisés no usaban la escritura jeroglífica como los egipcios. En cambio, la tradición bíblica nos informa de que utilizaban un tipo primitivo de escritura alfabética. Además, los israelitas no adoraban a los dioses egipcios, sino a un Dios único, al que la Biblia llamaba El.
Para confirmar nuestra nueva cronología bíblica, necesitábamos encontrar inscripciones alfabéticas, grabadas en piedra por los esclavos hace unos 3.500 años. Ni en sueños habríamos imaginado que también mencionarían al Dios bíblico, Él. Y claro está, sí que hay epigramas realizados por los esclavos, y uno de ellos da testimonio de un ruego de hace 3.500 años. Él, sálvame. Esta es la escritura de un esclavo que trabajó en esta mina. Aún se pueden ver las marcas del escoplo, dejadas por los trabajos forzados realizados por el autor de la inscripción. Y escribió su súplica a Dios diciendo: ayúdame, no me olvides. Aquí, en el lugar donde trabajaba y dormía y seguramente murió. Y representa un momento increíble de la historia humana. No solo es el primer epigrama que deja constancia del nombre bíblico Él, sino que además se trata de la inscripción alfabética más antigua, o quizá de la segunda más antigua. Se trata de la base de la que surgieron el hebreo, el arameo, el griego, el latín, el inglés, el árabe. Todos ellos se basan en esta escritura. Resulta increíble que, al cabo de tantos años, estemos aquí para dar testimonio del lamento de este hombre. La estela de Ahmosis, las pinturas de la tumba de Beni Hasan, el sello regio de José y las inscripciones de los esclavos israelitas, todo ello parece indicar que alrededor del año 1500 antes de nuestra era tuvo lugar el éxodo de Moisés. Si nuestra datación es correcta, debemos tener en cuenta otro factor. En torno a 1500 antes de nuestra era, las gentes que habitaban la zona mediterránea experimentaron uno de los mayores cataclismos de la historia. Una erupción volcánica en la isla de Santorini, en la Grecia moderna. Esta erupción podría ser otra pista crucial para descifrar el éxodo bíblico. Esta es la isla de Santorini, situada en el Mediterráneo, a 700 kilómetros de la costa egipcia. Es literalmente el cráter de un volcán. Hace unos 3.500 años, Santorini fue destruida por una de las peores erupciones volcánicas de la historia humana. Cuando erupcionó, el volcán acabó con la civilización minoica que había medrado aquí. Produjo una nube de cenizas de unos 40 kilómetros de altura por 200 de diámetro. El sonido de la erupción circundó la Tierra entre 10 y 12 veces. Para que nos hagamos una idea, una erupción como la de Santorini sería cientos de miles de veces más potente, más explosiva que la bomba atómica que se arrojó sobre Hiroshima. La energía de esa erupción fue tan inmensa que tuvieron lugar grandes explosiones y se oiría... La gente lo oyó a centenares de kilómetros a la redonda. Se produjeron terremotos, seguramente de magnitud 3, 4, quizá incluso 5 o más, que se sucedieron con suma rapidez. Y estoy segura de que a la gente que vivía en la región debió de parecerle el fin del mundo. Con que quizá las catástrofes descritas por la Biblia, como las plagas, la oscuridad y la separación de las aguas, guardan alguna relación con la erupción de Santorini. Pero como todo cuanto tiene que ver con el Éxodo, fechar la erupción de Santorini en 1500 antes de nuestra era puede ser controvertido. Se ha discutido acerca de las fechas de la erupción del Santorini. Los vulcanólogos y los geólogos datan la erupción en torno a 1600 a.C., mientras que los arqueólogos tienden a hacerlo en torno a 1500 a.C. Al profesor Vitak, que excava en Avaris, no le cabe duda alguna de que puede fechar la erupción de Santorini precisamente en el momento en que situamos el Éxodo. Aquí aparece por primera vez piedra pómez procedente de la erupción de Santorini.
Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, parece más bien que la erupción tuvo lugar a principios de la 18ª dinastía, es decir, en torno a 1500 antes de nuestra era. La máquina cronológica de Jakobovich ya ha sincronizado a un faraón llamado Ahmosis, la expulsión de los Hyksos, el éxodo y la erupción de Santorini. Parece que por fin se ha descifrado el código del éxodo. Si Jakobovich está en lo cierto, ya podemos dar explicación a la base científica que subyace en el relato bíblico. Podemos incluso esclarecer la causa del mayor milagro de todos, la separación de las aguas del Mar Rojo. Así podemos trazar un mapa bíblico y descubrir el auténtico monte Sinaí, donde la historia del Éxodo alcanzó su clímax, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y los guardó en la hoy perdida Arca de la Alianza. Comencemos por las plagas, las catástrofes bíblicas que asolaron Egipto porque el faraón no permitía que los esclavos israelíes se marcharan. Hasta ahora, nadie ha dado con una justificación científica integral para las 10 plagas. La respuesta comenzó a cobrar forma para nosotros cuando volvimos sobre la estela de Ahmosis y descubrimos una sorprendente concordancia con el texto bíblico. La Biblia dice que el Dios de Israel juzgó a los dioses de Egipto. Y la estela nos confirma que las estatuas de los dioses de Egipto se desplomaron. Se sabe que los terremotos van aparejados a las erupciones volcánicas como la de Santorini. Parece que tanto la estela como la Biblia describen las consecuencias de un seísmo. O, para ser exactos, lo que los científicos hoy denominan una tormenta sísmica. Las tormentas sísmicas son secuencias de grandes terremotos que se extienden por áreas extensas. Y los mejores ejemplos son los del Mediterráneo Oriental, donde tenemos pruebas históricas y arqueológicas muy antiguas. Y resulta que la historia bíblica se desarrolla en una zona sísmica. El delta del Nilo, donde la Biblia dice que tiene lugar el Éxodo, es una región cruzada por varias fallas. Al este, la falla del Valle del Gran Rift, que separa las placas continentales asiática y africana. Atraviesa el Mar de Galilea, el Mar Muerto y el Mar Rojo, hasta llegar a África. Por añadidura hay otra falla que transcurre por el moderno Canal de Suez y otra más a lo largo del delta del Nilo, bajo la antigua ciudad de Avaris. Asimismo, a 700 kilómetros al oeste, la falla que divide las plataformas continentales africana y europea pasa prácticamente por debajo de Santorini. ¿Pero qué tienen que ver los terremotos con las plagas bíblicas? Bueno, comencemos por la primera plaga. Un terremoto no puede elucidar qué hizo Moisés para que las aguas del Nilo de repente se transformaran en sangre, ¿verdad? Pues lo cierto es que sí. Cuando provocan escapes de gas. Y no hace falta remontarse a hace 3.500 años para demostrarlo. En 1984, en el lago Monum, y en 1986 en el lago Nyos, ambos en Camerún, las dulces y claras aguas lacustres de pronto se tiñeron de rojo sangre. El misterio quedó resuelto cuando el profesor George Kling puso en claro el fenómeno, al relacionarlo con un escape de gas subterráneo. Lo que ocurrió es que las aguas del fondo contenían una concentración muy alta de hierro disuelto.
Y cuando se liberó el gas, el hierro de las aguas profundas emergió a la superficie, entró en contacto con el oxígeno y se formó hidróxido de hierro. En resumidas cuentas, herrumbre, lo mismo que ocurre con los coches. Y ese orín es lo que originó ese color rojo, ese color pardo en la superficie del lago. En lo tocante a las plagas bíblicas a lo largo del delta del Nilo, hay muchos elementos presentes que podrían indicar una acumulación de gas. De modo que puede suceder que el gas subterráneo se encuentre atrapado en bolsas y los terremotos que se producen a lo largo de la falla liberen ese gas. Y dependiendo del tipo de aguas que atraviese ese gas, esas aguas podrían llegar a colorearse de rojo. Si el Nilo se tornó rojo sangre a resultas de un escape de gas, podría haberse desencadenado la serie de acontecimientos descritos en la Biblia. Lo primero que sucede en tales circunstancias es que el agua se ve privada de oxígeno y todos los seres vivos mueren. Entonces, los peces flotan en las aguas contaminadas y se pudren al sol. Las únicas que no mueren son las ranas. A diferencia de los peces, pueden salir a la orilla, y resulta que la segunda plaga bíblica son las ranas. A continuación, la carencia de agua limpia conduce a los piojos, las moscas y las epidemias bacterianas entre los seres humanos y los animales domésticos. No es de extrañar que la tercera plaga bíblica sean los piojos. La cuarta son las moscas. Y la quinta, una epidemia. La sexta plaga es un sarpullido que cause tumores apostemados en los hombres y en las bestias. ¿Es posible que una fuga de gas provocada por un terremoto explique esta clase de brote? Retrotraigámonos al desastre que tuvo lugar en 1986 en el lago Nyos de Camerún. Por aquel entonces, los habitantes de las orillas del lago padecieron unos extraños forúnculos y escozores. El dióxido de carbono mezclado con el aire indujo a la gente una especie de coma, reduciendo la circulación sanguínea en la piel y causando los sarpullidos que la Biblia describe como la sexta plaga. A pesar de las 6 primeras plagas, según la Biblia, el faraón siguió negándose a liberar a los esclavos israelíes, por lo que Egipto fue atacado por la séptima plaga, el granizo. Y fue una granizada muy poco habitual, ya que cayeron hielo y fuego mezclados. Aún hoy en día, los rabinos enseñan que la descripción de la Biblia no es una mera metáfora. La séptima plaga fue el granizo, pero la Biblia describe la granizada de un modo inusitado. El granizo cayó mezclado con aish, con fuego. La idea es que el fuego y el hielo se entremezclaron, coexistieron. Después la Biblia dice que Dios obró un milagro dentro de un milagro, tomando unos elementos opuestos en la naturaleza y haciendo que coexistieran. Aunque parezca increíble, hay un papiro egipcio que narra exactamente los mismos acontecimientos. Se llama Papiro de Hippo-Uer o de Leiden, y según muchos estudiosos data del periodo Ixo. El papiro de Hippo-Uer dice expresamente que Egipto sufrió el embate de una extraña granizada, en la que cayeron hielo y fuego entremezclados. Ya hemos colocado otra pieza del rompecabezas. Ahora parece quedar claro que la Biblia y los textos egipcios describen lo que los científicos llaman lapilli acrecional, granizo volcánico, que solo podía proceder de la erupción volcánica de Santorini provocada por un seísmo. Cuando la nube de cenizas alcanza una gran altura en la estratosfera, lo que ocurre en resumidas cuentas es que tienes humedad en la atmósfera. También tienes una gran cantidad de vapor de agua en la propia nube, de modo que pequeños fragmentos de cenizas y cristales llegan a formar un núcleo, algo muy similar a una piedra de granizo. En otras palabras, Egipto padeció una lluvia de fuego y hielo, tal y como cuenta la Biblia. Parece que los terremotos y las erupciones volcánicas y gaseosas subsiguientes explican nítidamente las 7 primeras plagas bíblicas.
También esclarecen la octava plaga, las langostas. Las langostas migran en enjambres. Puede haber entre 40 y 80 millones de ejemplares adultos por kilómetro cuadrado. El frío provoca una caída de su temperatura corporal, lo que las obliga a aterrizar en masa. La granizada volcánica y los trastornos climáticos causados por la erupción de Santorini podrían haber obligado a las grandes nubes de langostas, tan comunes en esta región del globo, a posarse inopinadamente en Egipto. Al cesar la tormenta sísmica, la temperatura ascendió, y con ella las langostas. Exactamente como dice el relato bíblico. Ya aterrorizados por la tormenta sísmica y sus consecuencias, los egipcios iban a experimentar la última fase de la erupción de Santorini, o lo que la Biblia llama la plaga número 9, la oscuridad. Posiblemente sucediera así. Durante los meses previos a la erupción, la actividad sísmica de todo el Mediterráneo oriental provocó que la placa continental europea friccionase sobre la placa africana. El agua marina comenzó a bullir y borbotear a través del magma. A su vez, esto hizo que aumentase la presión y erupcionara a través de los puntos débiles de la superficie, desencadenando varias erupciones menores, lo cual condujo a una gran explosión. Al llegar la erupción final, produjo una nube de cenizas de casi 40 kilómetros de altura por 200 de diámetro. Cuando la nube alcanzó el delta del Nilo, envolvió a los egipcios en lo que la Biblia llama unas tinieblas tales que cualquiera las palpe. En cuestión de pocos minutos, se ven inmersos en un mundo oscuro. Las cenizas llueven a su alrededor, no ven nada, les cuesta trabajo respirar, el sol ha desaparecido, sobre ellos solo hay negrura y no tienen ni idea de qué va a ocurrir a continuación. El descubrimiento de piedra pómez procedente de Santorini en Avaris parece demostrar la llegada de la nube de cenizas a Egipto y explica el relato bíblico de la prolongada oscuridad. Habrá quienes arguyan que la piedra pómez flota y que las olas podrían haberla llevado hasta Egipto y las mareas haberla depositado en la costa. Así que recurrimos al profesor Jim Daniel Stanley del Smithsonian Institute, que realizó el descubrimiento definitivo. Halló cenizas de Santorini en el delta del Nilo. Solo podía haber llegado en la nube de ceniza que sumió a Egipto en las tinieblas bíblicas. Teníamos que examinar entre 10 o 20.000 granos de arena para encontrar una sola partícula de ceniza. Así que descubrimos un total de 40 partículas de ceniza. No todas las cenizas tienen el mismo aspecto. La ceniza tiene su huella digital. Las partículas de ceniza que hallamos en el norte y en el nordeste del delta del Nilo son partículas que llegaron procedentes de Santorini. Caben pocas dudas de que el relato del Éxodo y las descripciones del evento procedentes de Egipto, el polvo volcánico llegado a Egipto y los estudios geológicos que nos permiten ver, tocar, palpar y datar el polvo volcánico del Nilo, nos hablan de un mismo y tremendo suceso volcánico.